se darán cuenta en todas las teorías de la comunicación que se han generado, se darán cuenta que hay pocas que tocan la emoción. Y ese es un tema que me parece que da para toda una conferencia adicional el entender por qué en la comunicación no abraza la emoción de manera tan abierta o no la abrazaba de manera tan abierta. Pero vayámonos un poco más atrás y caminen conmigo para entender dónde está, para que entendamos juntos dónde está la emoción y dónde está la razón en este momento, de qué nos sirven cada una de ellas. Espérenme, es que no me... Ahí está. Vamos a hablar de 3 revoluciones entonces fundamentales en la historia de la humanidad. Y estas 3 revoluciones son: la primera, la revolución agrícola. En la revolución agrícola, hace aproximadamente unos 8,000 años, el hombre lo que aprendió a hacer, lo que aprendimos a hacer todos, fue a dominar las cosechas. En ese momento cambió toda la historia de la humanidad, porque justo en ese instante pudimos ya no ser nómadas, pudimos quedarnos en un solo lugar, pudimos aprender los ciclos, pudimos aprender cuándo había escasez, cuándo no, en fin. Este fue un momento muy importante en la historia de la humanidad, y la comunicación aquí era de uno a uno. Era tú ve por el, a cazar algún animal, tú vete a construir la casa, a limpiar la casa, a cuidar a los animales que teníamos que ya teníamos como en resguardo, a la familia, en fin. La segunda gran revolución es la revolución industrial. Esto fue alrededor del siglo XIX. El hombre lo que aprendió aquí fue a dominar las máquinas. ¿Cuál era la comunicación aquí? Esta es la época de los medios de comunicación. Él es realmente el boom de los medios de comunicación, en donde la comunicación es uno a muchos. Digamos, la prensa es uno a muchos, se empieza a comunicar de esa manera. La tercera gran revolución, aunque ya sé que hay muchos que hablan de revoluciones parciales, lo vamos a dejar en esta, porque además me parece que el punto que yo quisiera hacer con ustedes va mucho más de la cuarta revolución industrial, etcétera. Vamos a irnos a a la revolución digital. ¿Qué es lo que vamos a tener que aprender en esta revolución? Vamos a tener que aprender a controlar la información. En esta comunicación, este tipo de comunicaciones, todos comunicamos con todos. Todos nos comunicamos vía redes con todos, todos nos comunicamos en todas las formas posibles con el otro. ¿Qué fecha considero yo que es la fecha en donde empieza esta gran revolución? 1984. ¿Por qué 1984? Porque 1984 es el año, me gustó poner esta fecha y ahora vamos a ver además por qué. 1984 es el año bueno, no es el año, es el año que le pone el título George Orwell a su novela distópica por excelencia, 1984, aunque la escribió en los 40, en donde se habla de todo este dominio tecnológico o no, una novela que estuvo además muy de moda en 2016, precisamente con el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, quiero que vean conmigo este anuncio de televisión. Me gusta que lo vean conmigo, sobre todo si ustedes estudian comunicación, porque este es considerado el mejor anuncio en la historia de la publicidad. Es el mejor anuncio, está en el Salón de la Fama, pasó una sola vez al aire. Este anuncio pasó una sola vez y es reconocido como la gran obra de Steve Jobs. Después de aquí, un poco de tiempo después, fue despedido de su propio consejo y de la propia compañía. Pero hablaba de un paso importante que iba a dar la comunicación. Este anuncio de televisión, que es, según lo que les comento, es considerado impecable por todas las personas que juzgan la comunicación comercial. Este anuncio fue filmado por Ridley Scott, que si ustedes conocen a Ridley Scott, es un director de cine muy, muy famoso, muy reconocido, cuya obra, quizá una de las más importantes, es Blade Runner. Creo que hay parte de ese espíritu de Blade Runner en la obra.
en la obra, en esta pieza de comunicación que, como les digo, solo pasó una vez y es considerado el mejor spot publicitario de la historia de la comunicación comercial. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Fíjense ustedes entonces, el anuncio más icónico, más importante, más relevante, el mejor, según lo consideran los especialistas, de la publicidad mundial, es un anuncio que habla de 1984 presentando Macintosh y presentando Macintosh como la revolución en comunicación. ¿Qué es lo que decía este anuncio? Este anuncio lo que prometía era libertad y lo que prometía es que cada uno iba a poder tener una computadora personal y lo planteaba como una libertad absoluta, lo cual ya es una consigna que en este momento valdría la pena repensar si estamos tan libres o si no lo estamos tanto. La tarea para llevar a cabo la revolución digital y para poder dominar los datos, la información, es una tarea abismal. Máxime si consideramos que la pandemia nos ha traído un avance tecnológico exponencial. Se considera que tan solo en los primeros tres meses de pandemia, el avance tecnológico caminó lo que se había caminado los 10 años anteriores. Entonces, estamos tratando de manejar una cantidad de información brutal que, como ustedes bien saben, la pandemia, esto es un ejemplo, nos ha acercado todavía más a esta explosión tecnológica. Me gusta ver este esquema, esta infografía, no solo porque pues, uno lo ve todos los años para ver cómo vamos subiendo o bajando, nuestras interacciones tecnológicas suben o bajan, sino porque ya están nuevas categorías introducidas. Zoom, como lo ven por ahí arriba, no sé si es para la izquierda, los Microsoft Teams, en fin. Todo lo que pasó en esta pandemia es que nos acercamos mucho más a la tecnología y este tsunami de información que tenemos se triplicó. Es como si nos hubiera llegado 10 tsunamis al mismo tiempo. Eso es por lo que estamos viviendo. Para hacer una comparación de estas comparaciones que siempre se hacen, cuando el hombre llegó a la luna, tenían menos información de la que hoy tenemos en nuestro celular, cada uno de nuestros celulares. Desde el inicio de la historia, además también para tener una referencia, hasta el año 1500, la humanidad generó 5 exabytes. Sir Francis Bacon, en aquel momento, que es el padre del método científico moderno, dijo, la información es poder. Yo quisiera que pensáramos y nos metiéramos en la cabeza de Sir Francis Bacon para entender qué pensaría él ahora al saber que eso de lo que hablaba, toda esa información es tan solo la mitad de lo que circula hoy en Internet. Por eso, lo que nosotros hemos inventado es una forma de tratar de llamarle a toda esta información que circula en Internet, Big Data. Pero es tan big, y precisamente de ahí viene el nombre, big, porque es inmensa, porque no podemos ya manejar la cantidad de información que existe. Es tan grande que desde hace 15 años, más o menos, el director general de Nielsen, que es una compañía que se dedica a la información y a la investigación, decía, no tenemos tiempo de analizar toda la información que nos está llegando. No es suficiente el tema, vamos a tener que apostarle
Y esta frase me parece fundamental porque como que da pie y base a lo que a continuación voy a decirles. Esta cantidad de información, decía entonces el director general, el CEO de Nielsen, vamos a tener que apostar un poco más a la intuición, porque no nos da tiempo de revisar la información que tenemos todo el tiempo. De hecho, hace poco le hicieron una encuesta con los principales, fueron 500 CEOs alrededor del mundo, y les preguntaron que cuál era el problema fundamental que veían en sus empresas. Estas todas eran empresas de comunicación. Y ellos decían que les faltaba data, que no tenían suficiente data, en un 87%. Y también les preguntaron que cuál era su principal problema. Y su principal problema es que la mitad de ellos decía que no podía analizar la cantidad de data que tenía. Es una paradoja constante en el diario hacer, sobre todo de compañías de comunicación, en donde tratan de manejar toda la información que existe, pero la información se está desbordando. La información, no tenemos digamos, las herramientas para poderla manejar, ¿o sí? Estas son las herramientas con las que contábamos en el 2011. Eran aproximadamente 100 herramientas para tratar de administrar la información que recibíamos. Evidentemente, la información va creciendo de manera exponencial. Entonces, crecieron también esta cantidad de herramientas que utilizamos y para el 2012 ya eran 350. Para el 2014 eran 950. Todas estas son herramientas que tratan de hacer minería de datos, análisis de datos, que están tratando de entender los datos que estamos generando. Esta es en 2016, son casi 4,000 herramientas, 4,000 software, podemos decirlo así, que está tratando de analizar todo lo que constantemente estamos recibiendo. Este es en 2017, 5,000. Esto es 2019. Y esto es 2020. Esta es la gráfica del año pasado en donde a mí lo que me quitó el aliento, lo que me perturba al ver esta gráfica de todo el landscape de la tecnología, del software que tenemos para tratar de administrar los datos, es que ya aparece un mapa con islas, territorios distintos, de la cantidad de subdisciplinas que estamos creando. El mundo se nos está haciendo inacible, pareciera. ¿En dónde estamos? En una hipertecnologización absoluta y total que parece que no podemos controlar. Siempre que presento este video, le pregunto a la gente si a alguien le dolió lo que le pasó al robot, cuando lo avientan y cuando lo tiran. Y casi la totalidad de los auditorios dicen que sí, que les molesta la forma en que se trata a los robots que están ahí reflejados. Y creo que ese es el punto más bonito de esta presentación, porque es justo en ese instante donde nos damos cuenta que por más datos que haya, seguimos siendo humanos y emocionados. Todo mundo sabe que esos robots no sienten. Todo mundo sabe que ese robot le da igual si alguien le dio una patada y si se cayó. No importa. Lo interesante aquí es que si alguien de ustedes que está viendo este video, que alguien de ustedes que vio este video en este momento se dará cuenta que el que está sintiendo es él mismo, no es el robot. El robot, dirán los ingenieros que nos estén viendo en este momento, no siente nada.
Los que estamos sintiendo somos nosotros. Y eso me parece que es muy importante, pensando en la cantidad de datos que nos abruma y pensando en que las máquinas al día de hoy, y esta es una señal que a mí me encanta cada vez que la veo en una computadora, al día de hoy las máquinas nos están pidiendo saber si somos o no somos humanos. Y esa es una comprobación fundamental de que lo humano y que la emoción sigue siendo fundamental a pesar de esta abrumadora avalancha de información que les acabo de presentar. Las máquinas hasta el momento, hasta la fecha, nos siguen diciendo, demuéstrame que eres un ser humano. Márcame aquí qué dicen esas palabras. Dime que eres un ser humano el que me está viendo en este instante. Dime que te emocionas. Dime que te emocionas y que te duele lo que le pasó al robot que acabamos de ver. Y eso es en donde estamos trabajando todos los que nos dedicamos a la comunicación. ¿Por qué? Porque los bots, porque las máquinas no compran cosas, no apoyan causas y los bots no votan, entre otras muchas cosas que no hacen. Decía, ya que citamos hace rato a George Orwell, decía George Orwell, que también era etnógrafo y era, yo creo que un antropólogo de corazón, decía, pensando después de haber hecho esta novela distópica tan famosa que ya les relaté, él decía que lo importante no era mantenerse vivo, que lo importante era mantenerse humano. Y la frase que a lo mejor en su momento parecía un poco quizá encriptada, en este momento de nuestras vidas, a la luz de lo que está sucediendo tecnológicamente, me parece que es clarísima. Podemos tener sangre inteligente, riñones inteligentes, ojos inteligentes, podemos tener todo inteligente, pero seguirá siendo importante el sentimiento y la emoción. Eso es lo que nos va a hacer diferentes a las máquinas que a lo mejor en algún momento dado se convierten en una raza superior, en una especie superior, en un habitante superior en la Tierra, más allá de nosotros, pero lo que nos va a hacer humanos, lo que será todo lo que las máquinas no pueden hacer. Emocionarnos, desear, soñar, puras elementos emotivos. De hecho, aquí uno de los datos que les pongo es que de todo lo que transita en las redes y de todo lo que se mueve a favor o en contra, 50% no lo están viendo seres humanos. Lo están manejando robots. Y por eso es que es tan importante que nosotros, los comunicadores, estemos impulsando una comunicación emocional que sí conecte con otros seres humanos. Porque al final del día, de lo que se trata la comunicación es lograr que un humano se comunique con otro humano a través de cualquier tecnología, da igual la tecnología que estemos utilizando, hasta el lenguaje. Lo importante es que un humano encuentre a otro humano. Es decir, tocar el corazón del otro. Esta es, digamos, la misión fundamental de todos los que nos dedicamos a la comunicación. La única forma de hacer una conexión a largo plazo con un ser humano es logrando una conexión emocional. Y para eso, evidentemente, y ustedes lo saben bien, la comunicación tiene ahora muchísimos, siempre los ha tenido, más bien ahora los ha tecnologizado. Todos los elementos sensoriales. Es evidente que nosotros tenemos el sonido, los aromas, el tacto. Todos esos elementos empiezan a ser fundamentales para tratar de tocar el corazón del otro porque son fibras emocionales que nosotros estamos moviendo en el otro para lograr que a través de esa fibra, de esa conexión que establecemos con todos estos elementos sensoriales, podamos, con esta liga que hacemos, transportar por ahí el mensaje que estamos tratando de entregar. Estamos en un momento de hipercompetencia y eso es también algo que ustedes tienen que entender como comunicólogos. Estamos en un momento en donde todo compite, en donde es difícil encontrar al otro. Hay una pulverización de medios, hay una pulverización de estímulos.
No basta con que el otro nos conozca, hay que acaparar todos los sentidos, toda su atención. De una manera, yo siempre lo digo de esta forma, hay que perderlo de amor. Esa es la manera en que uno puede llegar a que el otro nos escuche. Y cuando hablo de esto me refiero desde la publicidad o la comunicación comercial, cómo llegar al otro a nivel comercial, hasta cualquier otro tipo de comunicación, hasta una carta, hasta una petición de trabajo. Es lo mismo, tenemos que tener todos estos elementos, todos esos elementos para poder construir esos puentes entre una y otra persona en este mundo tan hipercompetido. Me gusta también citar siempre a McLuhan aquí. Me gusta citar a McLuhan porque hay poca gente que lo cita y porque es tan importante. McLuhan lo que hablaba es que vivíamos en una ecología mediática. Y esa ecología mediática, esas montañas, esos lagos, esas selvas por donde atravesábamos, se han complicado. Se han complicado y ahora hay pantanos y hay muchos otros obstáculos que nos impiden transitarlo de una manera cómoda. En este mundo tan complejo, entonces, en esta ecología tan complicada, llena de tantos accidentes, lo importante es hacer estas conexiones emocionales de las que hablamos. ¿A qué me refiero con esto? Hay que conectar corazones. Lo que hay que conectar es con corazones y esa es la labor fundamental del comunicador. Ojo, también hay que conectar corazones con las cosas que no lo tienen. Si estamos hablando de un producto, de una marca a lo cual yo me dediqué mucho tiempo, hay que encontrar el corazón de ese producto y de esa marca y conectarlo con el corazón de las personas. Hacer una comunicación emocional a través de todos los elementos que podamos. La publicidad desde hace muchísimo tiempo ha traído el marketing sensorial como una parte importante de conexión con el consumidor. Es más fácil que uno se acuerde o es un elemento, es un pegamento adicional, si uno se acuerda del aroma de las galletas, si uno se acuerda de la textura de un papel de baño, en fin. Puede uno tener con todos estos elementos mayores pegamentos para acercar y hacer esta conexión de la que hablaba. Sin embargo, hay algo que sí quiero que quede claro. No es suficiente. No es suficiente ningún tipo de ejercicio sensorial para lograr esta conexión de la que hablo. No es suficiente que huela bien, que tenga una textura agradable. No es suficiente que se escuche bien. No es suficiente que se mueva y que los colores que proyecte la imagen que estoy desarrollando sean fantásticos. Eso no va a lograr la conexión con el corazón del otro. Esos son pegamentos, pero que pueden fallar, que se pueden despegar muy fácilmente si no hay una conexión de un sentimiento claro, de una información clara, de un beneficio claro. Hay que tener además algo que decir importante, una diferencia importante y que realmente conecte con la fibra más honda. Si la galleta, ¿cómo se los explico? Si la galleta no sabe bien, da igual a lo que huela. O sea, si no va a funcionar. Necesitamos tener una conexión que vaya más allá. La conexión va a ser completa en el momento en que diga lo correcto y que todos los demás elementos estén en conjunción. Les quiero enseñar un elemento de comunicación, una pieza de comunicación que hice hace varios años, en donde lo que trataba de hacer era una comunicación, encontrar como una conexión con las consumidoras fundamentales de esta tienda que les voy a enseñar y cómo no es suficiente con lo que están viendo. Hay que decir algo también. Y ese algo que uno diga tiene que ser relevante. Les voy a enseñar esta primera ejecución que les quiero compartir.
Soy totalmente Palacio. Esta es una comunicación que hice hace ya varios años y que tuvo una conexión brutal, una conexión emocional con las personas, con las mujeres de la tienda que iban a la tienda, con las posibles consumidoras, brutal. Tan brutal que la gente, cuando le preguntaban 2 años después de esta campaña, que siguió durante muchos, es más, todavía sigue la campaña de alguna manera, un poco tergiversada, pero bueno, ahí está. Esta campaña, después de varios años, se le preguntaba a la gente en dónde había hecho su última compra, de si había ido a una tienda departamental, en cuál, ustedes saben que hay muy pocas, hay dos fundamentales, en dónde había hecho su última compra allí. La gente decía, la hice en el Palacio de Hierro, con un 92%. No es que lo hubieran hecho ahí, lo interesante es que la gente quería decir que de ahí era lo que compraba. Y se sentía más orgullosa de esa tienda. ¿Por qué si esta tienda, si este anuncio que ustedes acaban de ver, no dice que tiene los mejores zapatos, no presenta el departamento de zapatería, no enseña los precios, no enseña los otros departamentos que puede tener la tienda? ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué esta campaña, por qué este ejercicio visual de comunicación fue tan relevante? Porque había una conexión emocional, porque la gente veía esto y decía, hay algo que me representa en lo que están diciendo, hay algo de esto que parece y que es verdad. Esta conexión emocional es de la que hablo hace un rato, al principio de esta charla, de lo que hablaba, conectar emocionalmente con el otro. Es un reto y es la forma más importante de establecer una comunicación, de llegar a un cometido, de impulsar una causa, como les decía hace rato, de impulsar una propia necesidad, algo que podamos expresar en una carta, en una simple carta. Lograr esta conexión emocional es tan importante, se los voy a poner en términos como muy coloquiales. Decían por ahí, y se sigue diciendo, que hay dos formas de casarse. Uno se casa por dinero o por amor. Esta es casarse por amor. Si ustedes piensan que no es necesaria, o si alguien pensara que no es necesaria la comunicación emocional, habría que casarse por dinero. Es decir, habría que invertir mucho en los mensajes para repetirlos constantemente, meter muchísimo dinero en los medios para lograr que ese mensaje termine por calar en el otro por frecuencia. Evidentemente, creo que estarán de acuerdo conmigo, nosotros, o por lo menos yo cuando trabajé, todos los años que trabajé en publicidad, le apostábamos más a la conexión emocional. Es más económica y es más, además de cercana, es más duradera. Una comunicación emocional, si ustedes logran a través de los elementos de comunicación que hagan, con los pegamentos que le quieran poner, audio como ustedes escucharon, o texturas, o sonidos, o olores, si ustedes logran una comunicación emocional, es posible que sea una comunicación, que sea un mensaje que perdure por más tiempo. Tan perdura por más tiempo que además puede perdurar por generaciones, por una tradición de lo que se hace en la casa, se lo llevan los hijos. Entonces, si en la casa se acostumbra, por ejemplo, en publicidad, comer o tomar tal producto, es probable que los hijos, si están unidos emocionalmente con esa decisión de sus padres, es probable que se lleven esos productos a sus propias casas. Entonces, esta es la diferencia o la relevancia de que la emoción esté presente en la comunicación. Es finalmente, creo yo, lo que une las células del cuerpo. Eso es lo que las une, lo que las pega es ese brillo de emoción que las mantiene juntas. Les voy a enseñar otro ejemplo y voy a repasar en este ejemplo, me voy a ir con ustedes para que vean lo importante de la emoción que tiene el personaje, que además puede ser replicable en el que lo ve. Esta campaña que hicimos también hace tiempo es una campaña que hablaba, así como la anterior hablaba de este mundo onírico, femenino, en donde nos gustan los zapatos,
que siempre hago yo bromas de ese tema, porque sí, a la mayoría de las mujeres nos gustan los zapatos, y no es que se quiera ser sexista en los comentarios. Ya sé que también a los hombres les gustan, pero creo que a las mujeres nos gustan un poco más y hay más variedad. Eh, me gustaba ponerlo en el anuncio que acaban de ver, me gustaba ponerlo y conectarlo con el hecho de la emotividad que a veces nos trae la, el- el- nuestra, ¿qué será? Conformación hormonal, cerebral. No, de repente a las mujeres se nos salen las lágrimas. Y yo sé que esta campaña para el Palacio de Hierro que yo hacía, quizá en este momento no sería, no sería tan reconocida el hecho de diferenciar tan claramente hombres y mujeres, pero porque no estamos en ese instante. Pero sí me parece que sigue siendo relevante el que hay momentos en donde las emociones sí se conjugan para que sean más fáciles las lágrimas. Bueno, en fin, esta es la manera en que decía yo el tema de no, hay dos cosas que no podemos evitar. Nos gustan los zapatos y no podemos evitar que se nos salgan las lágrimas. Hay veces que cuando uno llega, y me ha pasado algunas veces, cuando uno llega con su pareja y le dice, te tengo que decir algo, pero, y uno piensa, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Es que fíjate, y se empiezan a salir las lágrimas. Dice, y la otra persona dice, pero ¿por qué no me lo dices sin llorar? Porque uno no puede, porque es parte de la emoción. Eso es lo que refleja este anuncio que acaban de ver. Y esto es con lo que conectó la gente, sin hablar jamás del producto. Y esto me parece súper relevante. Nunca hablamos del producto, nunca hablamos, como les decía, de la zapatería del Palacio de Hierro. Y sin embargo, hizo que la marca estuviera mucho más arriba de su competidor más cercano, que como ustedes saben es Liverpool. El siguiente anuncio que les voy a enseñar entonces es sobre otra marca que llegó al primer lugar, a desplazar, que estaba a punto de desplazar a la primera marca que siempre ha estado en primer lugar en México en cervezas, que se llama Corona. Esta marca estuvo a nada con este tipo de comunicación que les voy a enseñar. Quiero que vean la conexión que hay en este caso les voy a enseñar conexión con hombres, con este ambiente muy masculino, vamos a decirlo así. Y quiero que se fijen en el personaje. Quiero que se fijen en el personaje y todas las emociones que trata de transmitir al que lo está viendo para que el otro empate y conecte con él y lo entienda. También, si quieren, se puede dar cuenta en el anuncio que jamás vamos a hablar de la cerveza. Jorge. Valeria, ¿no me reconoces? Tú dijiste que cuando fuéramos grandes nos íbamos a casar. Y pues ya somos grandes. Pero eso fue cuando éramos chicos, güey. Digo, una kermés. Fue hace mucho tiempo. Bueno. Si te vas a echar para atrás, no importa. Yo quería estar contigo. Muchachos, me les caso. Por los que no se rajan. Tecate, por ti. Quiero que vean estas emociones. Voy a traer las emociones un poco al centro. Obviamente es una situación exagerada, es comedia lo que estamos viendo. Si se dieron cuenta, jamás hablamos de la cerveza, nunca dijimos nada de la cerveza, pero sí pusimos todos estos elementos fundamentales para conectar con el que lo está viendo, con la audiencia. Estas emociones, estos pegamentos que hacen que uno diga, me siento conectado con el que estoy viendo. Quiero que vean al personaje principal, que es el que está sentado. Vean todo lo que está pensando.
uno asume lo que está pensando porque entiende la emoción. O sea, él va a pensar, bueno, se ríe, dice, es una tontería lo que me está diciendo. Y luego se da cuenta que eso está causándole un dolor a la otra. Y hay un cambio inmediato en la emoción. Si ustedes ven, se ríe y luego trata de explicarlo y hay un cambio inmediato, cambia hasta el tono de voz y ahorita lo vamos a ver, y va a tragar saliva cuando toma la decisión, va a tragar saliva y va a tomar la decisión. Todo lo que pasa con su emoción es lo que nos transmite a nosotros y es una emoción con la cual nosotros nos podemos sentir hermanados. Es una emoción positiva, es una emoción honrada, honorable, es una emoción que que es contagiable. Entonces, vean nada más otra vez la reacción. ¿Dónde está el pegamento de este elemento de comunicación? ¿Dónde está la emoción? En donde pega con nosotros. Y cuando fuéramos grandes nos íbamos a casar. Y pues ya somos grandes. Pero eso fue cuando éramos chicos, güey. Digo, una kermés. Fue hace mucho tiempo. Bueno. Si te vas a echar para atrás, no importa. Yo quería estar contigo. Muchachos, me les caso. Por los que no se rajan. Tecate. Por ti. Es en este instante en donde a nosotros nos gusta la emoción de él, en donde nos parece tan honorable lo que está haciendo, en donde ha pasado tanto por su mente, por su corazón, de decir, yo no puedo fallar, yo no puedo hacerle esto a una mujer, que nosotros nos ligamos con él, y en ese instante lo que les decía hace un rato, se conecta la marca también. Se conecta el otro elemento de la comunicación que está en disputa aquí. Están los actores que están transmitiendo la comunicación sobre el producto, estamos nosotros y está el producto mismo. Es en ese instante en donde esos sentimientos, esas emociones positivas que tenemos para el personaje, nosotras se las damos también al producto porque el producto está celebrando con él. El producto está junto a una persona que a nosotros nos parece excepcional. Nos parece un buen ser humano. Con este tipo de pegamento que les acabo de mostrar, se darán ustedes cuenta de lo importante que son las emociones. Sin embargo, no quería dejarlo aquí, porque entonces todo es miel sobre hojuelas. Tenemos de emoción nuestra comunicación, ustedes a lo que se vayan a dedicar ya saben que las emociones son fundamentales, son además como encajes que uno va abordando, así como les enseñé cómo es la emoción de este personaje, este actor se llama Dino, cómo es la emoción de Dino, cómo traga saliva, cómo cambia el tono de voz, cómo lo sube, cómo toma una decisión, cómo sufre, así como se los estuve disectando. Así ustedes lo pueden hacer en cualquier trabajo a lo que hagan, en cualquiera de las opciones de comunicación que ustedes elijan. Máxime si tienen todas estas capacidades sensoriales y además le pueden poner estos pegamentos adicionales, estos diurex y curitas que se le puede ir poniendo a toda la comunicación. Sin embargo, a mí lo que me ha dado mi investigación de maestría y de doctorado es que hay otra cosa que pasa con las emociones y hay otra cosa que pasa con la información. Entonces les quiero enseñar otro ejemplo. Este es un ejemplo de hace, creo que son como 4 años aproximadamente. Esto sucedió en una red social que se llama Reddit. Los surrealistas a principios del siglo pasado dirían que lo que estoy a punto de enseñarles es un cadáver exquisito. No me digan que el nombre no es fantástico. Les voy a enseñar un cadáver exquisito.
¿A qué le decían ellos cadáver exquisito? Es que se sentaban todos los poetas de aquel entonces, de principios del siglo XX, y escribía cada uno una línea de un poema y se lo pasaban. Y cada uno iba escribiendo una línea distinta hasta que se creaba un poema que estaba hecho por la emoción de todos ellos. A eso le llamaban cadáver exquisito. Esto es una especie de cadáver exquisito. Esto lo hizo la red Reddit, como les digo, lo hizo para el Día de los Inocentes, que en Estados Unidos, como saben, es en abril, y les dijo a cada uno de ellos que tendrían 72 horas en donde lo que les iban a dar era un lienzo en blanco. Y en este lienzo en blanco, cada uno podía usar un píxel. Y claro, se podían poner de acuerdo para crear entre todos un gran cuadro, una gran obra, una gran consigna que representara digamos, a la juventud o a los usuarios de redes en el mundo. Esto era mundial. Y eran 1 millón de píxeles. Eran 1 millón de cuadritos, pues, lo que les iban a dar. Evidentemente, lo que ustedes van a ver es gente que se va poniendo de acuerdo y van decidiendo qué usar, qué píxeles usar, para que vaya a hacer figuras más grandes. Lo que quiero que se den cuenta, esto está obviamente en cámara rápida para que ustedes puedan ver lo que pasó en estas 72 horas. Lo que quiero que vean es que no solo es intercambio de información, en que vean ustedes la emoción en tiempo real, cómo la emoción está transmitiéndose en tiempo real. Fíjense quiénes son los buenos, quiénes están apoyando la maldad y la destrucción. Véanlo, porque tiene mucho que ver con lo que pasa día a día con las redes, con nuestras redes. Ay. Déjenme ver. Si ven, está entrando lo azul. Alguien que dijo, vamos a llenar todo de azul y otro los de rojo, pero vean en el centro cómo hay alguien, void negro que dice, voy a destruirlo todo. Los corazones abajo, las banderas, los nacionalismos, los personajes, las bromas, las agresiones. De repente en eso negro aparece Pink Floyd, quizá con eso logramos quitar el centro, pero alguien tiene que ganar este centro, se vuelve una batalla, no es un intercambio de información, se vuelve una batalla en donde están los Estados Unidos. Vamos a defender en el centro a los Estados Unidos y, sin embargo, no es tan fácil. Los de negro deciden, los anarquistas, los destructores deciden que no pueden quedarse y la bandera sigue siendo defendida. Y por los negros empiezan a aparecer por todos lados, mientras más figuras, más banderas, miles de elementos, juegos, cuadros, artistas, política, empieza a surgir por todos lados, armas, la bandera sigue resistiendo ahí en el centro, la bandera de los Estados Unidos sigue resistiendo, los alemanes dicen que no, pero ya le ganaron a los americanos, pero siempre no. Y sigue esta lucha en descampado. Lo que ustedes acaban de ver, y que a mí me parece un ejemplo muy importante de este intercambio de información, es que es también un intercambio emocional. O sea, todo lo que estamos viendo todos los días como este tsunami de información es también un intercambio emocional. Si ustedes se dieron cuenta y si ustedes ven, o sea, se terminó aquí porque aquí acabaron las 72 horas. No sé qué hubiera pasado si este ejercicio hubiera continuado. Ahí ven ustedes que la mancha negra iba creciendo, ven que otros personajes estaban creciendo, que más o menos todos los lugares estaban ya entregados, pero que había batallas. Entonces, si yo al principio de esta charla les hablaba de la emoción como este gran pegamento, y si les hablaba de una información cada vez, una cantidad de datos cada vez mayor que se está desbordando y que nos es difícil analizar, una de las cosas que yo me he dado cuenta con mi investigación es que esa información es también emoción. Nos conectamos y nos unimos al otro a través de las emociones, pero también se están desbordando las emociones, como ustedes pueden ver en redes sociales. Este ejercicio que acabamos de ver es un desbordamiento de emociones, que eso es lo que ven ustedes diariamente en las redes con la polarización que existe.
¿A dónde vamos? A que sí, efectivamente, nada más nos podemos conectar con el otro de manera emocional, pero vamos a un enfrentamiento interesante, o quizá peligroso, si las emociones se desbordan en este sentido que ustedes acaban de ver. Finalmente, ¿qué les quiero dejar en esta charla que hemos tenido el día de hoy? Lo primero que les quiero decir es que la información no es el rey. Todo mundo dice que, y habrán escuchado algunas veces, sobre todo a nivel de marketing, que data es king. No, no lo es. La data no es el rey. La emoción es la reina. La emoción es la reina, pero tenemos un problema. Tenemos demasiada información, sabemos que tenemos que comunicarnos a nivel emocional, pero las emociones se están desbordando constantemente. Vamos a tener que llegar a un momento en donde aprendamos a controlar no solo la información, como yo les decía al principio, también controlar no solo la información, sino también aprender a controlar las emociones que esa información maneja. Generalmente cuando nosotros vemos data, uno piensa que es nada más data, como si fuera algo frío, racional, y no. La data también, como se los acabo de enseñar con el ejercicio de Reddit, es también emoción. Vamos a tener que aprender a controlar la emoción. Ustedes lo habrán visto continuadamente ya con las cancelaciones constantes que están viendo, con la intolerancia que se ve en redes en cuestión política, en cuestión de cualquiera, de raza, de género. Hay unos debates en este momento muy importantes a nivel mundial sobre estos temas a los que parecía, o por lo menos mi generación pensaba que ya los habíamos resuelto y no están resueltos. Las emociones se están desbordando, la información se está desbordando. La emoción nos conecta con los otros, es la única manera, pero la emoción también puede causar un choque brutal y peligroso. Por lo tanto, mi punto es que ustedes, su generación, tiene que lograr un mayor entendimiento de cómo manejar la información que se nos está desbordando, pero sobre todo tienen que entender y nos tienen que ayudar a todos a entender cómo manejar las emociones que se están desbordando. Ya no son controladas como en los anuncios que les enseñé. No son controladas, son emociones desbordadas, que se desbordan como les mostré en el ejercicio del lienzo vacío, del cadáver exquisito, y se desbordan en las calles como ustedes han visto cientos de veces y cada vez con mayor frecuencia. La tarea para controlar la información y para controlar las emociones, que es, creo yo, todavía más peligrosa y más importante, está en sus manos. Y no lo estoy diciendo para cerrar de manera agradable una charla, porque además creo que me parece una responsabilidad brutal para ustedes lo que estáis dejando en la pantalla. Sí es para anunciarles la gran tarea a la que se tiene que enfrentar su generación, que entiende de un trabajo colaborativo y que hoy más que nunca va a ser importante. Utilizar todas esas emociones, dominar las emociones, para que no se desborden y no terminemos en una colisión fundamental, frontal y brutal que nos lleve a una nueva, digo yo siempre lo digo, a un nuevo pacto civilizatorio. Con esto quería terminar con Maturana, porque Maturana acaba de morir y me gustó recordarlo, y con esta frase que dice: no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia, somos, como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Y es cierto, su generación, lo insisto, nuestra generación, nosotros todos como habitantes de este momento en la Tierra, pospandémica, si llegamos a la pospandemia, vamos a tener que entender que este desbordamiento de información, esta hipertecnologización, nos está trayendo también un desbordamiento de emociones que tenemos que aprender a controlar y que tenemos que aprender a manejar. Somos emocionales de entrada,
Solo nos conectamos de esa manera. No nos podemos desconectar, pero estamos también hiperconectados en este momento, hipersensibles. Tenemos que aprender a manejar esas emociones, y qué mejor que ustedes que están estudiando emociones, sensaciones, para aprender a hacerlo. Hasta aquí lo dejo y estoy abierta a sus comentarios, a sus preguntas, y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por favor, los que deseen participar con sus preguntas, pueden anotarlas en el chat. Bien, creo que nos escuchó bien. Muchas gracias, estimada Ana María. Y por favor, las personas que quieran hacer o participar haciendo alguna pregunta, pues tienen el micrófono a su disposición. Doctora Enriqueta, adelante. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias por la charla. La verdad, si bien es presentada con sencillez, es bastante compleja, ¿no? en sus propuestas. Muchas gracias por compartir. Para mí la palabra clave sería pegamento, ¿no? Esos pegamentos para mí serían la palabra clave. Hay muchas cosas que quisiera yo comentar, pero para centrar de manera muy específica, yo quisiera, con la experiencia que usted tiene, que nos comentase qué tipo de investigación de mercados hay que hacer para detectar esas emociones. Porque a veces, no solamente en la universidad, sino también en la empresa, se habla de emociones y automáticamente se le baja de calidad, se le baja del esfuerzo que se tiene que invertir, ¿no? Dicen, no, pues cualquiera, y les digo, bueno, no hay que ser soberbios con el consumidor, ¿no? Hay que investigar, pero también hay herramientas de investigación de mercados que se descalifican porque se enfocan en emociones, ¿no? Y no al dato. Entonces, con la experiencia que tiene, sí me gustaría que nos compartiera qué sucede con la investigación de mercados cuando se enfoca a las emociones. Muchas gracias. Yo creo que tienes toda la razón. Me parece fundamental lo que acaba usted de decir, porque efectivamente las emociones como que siempre llevan a un plano inferior. O sea, bueno, en esta educación que tenemos, cartesiana además, ¿no? Y además en la idea de pienso, luego existo, cuando en realidad debería de ser siento, luego existo, ¿no? Sí, efectivamente se menosprecia la emoción. Creo que la comunicación menospreció las emociones. Es mi conclusión en el análisis de todas las teorías de la comunicación. La menospreció porque al ser una disciplina joven, nueva, trató de ganarse como su lugar. Y como en aquel momento las emociones, en el momento en que surgió la comunicación, las emociones eran consideradas, bueno, siempre toda la historia, ¿no?, las ha considerado como inferiores, como el dominio del ser, como lo que hay que evitar, como que la razón es lo que tiene que predominar. Entonces trató de verse como seria, y lo serio es sin emociones. Entonces por eso pocas teorías de la comunicación hablan de emoción, porque creo que también nos estábamos consiguiendo nuestro lugar, nuestra ficha dentro de las ciencias sociales de primer nivel, que creo que ya lo tenemos, pero de manera sobrada, pero en aquel entonces no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, efectivamente todavía sigue siendo, no mucho, creo que cada vez es más claro que la emoción es fundamental como pegamento. Sí es fundamental, no nos podemos entender con el otro si no hay una emoción de por medio. Creo que cada vez menos, pero principalmente lo que hay que hacer es acercarse al consumidor o al cliente o a la persona a la que finalmente tenemos que convencer o tenemos que sumar a nuestra causa. La comunicación comercial, por lo menos, creo que casi toda, pero digamos que por lo menos la comercial se hace de afuera hacia adentro. No se hace de lo que yo siento y te voy a compartir o voy a compartir a los demás.
esa es una comunicación más bien artística. La comunicación artística lo que trata de sacar es el interior de la persona, lo como yo quisiera reformar la naturaleza, lo que yo quiero aportar para cambiar el mundo. La comunicación comercial o la comunicación que tiene un objetivo, lo que tiene un objetivo predeterminado, se hace de afuera hacia adentro. Es decir, voy y veo lo que piensa el otro y digo, ¿qué piensan? Lo voy a poner de una manera muy simple y muy llana, y sí, generalmente mis presentaciones buscan ser como muy simples, visualmente, para poder discutir más a fondo los temas que a mí me parecen torales y que creo que son torales. Pero ¿qué es lo que... Vamos a poner un ejemplo muy simple. Voy y le pregunto a una mamá, oye, ¿qué sientes tú de tener que lavar la ropa en la casa, ¿no? Sin que nadie te ayude. Entonces voy entendiendo qué sientes, lo sientes como un momento como de amor hacia tu familia. Trato de entender qué es lo que ella siente, y es a través del otro, a través de ella, que uno hace la comunicación. No es lo que yo piense. Por eso es que la publicidad siempre tan criticada, ¿no? En realidad es curioso porque es un espejo de lo que está sucediendo, de lo que está pasando afuera. Yo me acuerdo que cuando yo manejaba Bodega Aurrerá, el director comercial era un tipo muy sensible digamos, a los compradores. Y alguna vez platicamos de lo que significaba una escoba. Y me decía, los mexicanos, sobre todo las mujeres mexicanas, tienen como esta tarea que hacen todas las mañanas de ir a barrer su pedacito de calle, ¿no? Que es algo muy lindo ver a que barren su pedacito de calle. Y platicábamos que qué pasa en ese instante. En ese instante es algo como, decía él, y estábamos de acuerdo, en que era como un instante en donde uno, al hacer una tarea tan mecánica, como que es pensar en uno mismo, es como una especie de terapia fuera de la casa, dentro de la casa, pero fuera de la casa. Y dijimos, oye, ¿y si le damos lugar a ese producto, a la escoba? Si no la vemos como la escoba, si la vemos como un producto como mucho más importante, más cercano, lo usa a diario, es algo con lo que convive durante 20 minutos al día. Y decidimos hacer escobas, fíjense nada más lo que estoy diciendo, ¿eh? Decidimos hacer escobas para cada temporada. Entonces decíamos, la escoba de verano. Entonces el mango, el pedazo de madera era azul, y las fibras de la escoba eran amarillas. La de Halloween, rojo y negro. Que diga naranja y negro. La de Navidad, rojo y verde, etcétera. La del Día de la Madre, rosa y blanco, ¿no? Y así fuimos haciendo escobas, y se pusieron a un precio de $9.90. Una escoba a $9.90. Y esa resultó y sigue siendo el SKU más vendido y más exitoso de Bodega Aurrerá, la escoba. ¿Por qué comento toda esta historia que me parece, a mí en lo personal, son este tipo de historias las que me parecen fantásticas, ¿no? Porque hay una emoción ahí, es entender al otro. ¿Qué tipo de entonces de investigación se hace? Uno yo diría que es esta propia empatía que uno hace, el que está desarrollando la comunicación, que lo hace y se pone en el lugar del otro y piensa sin menospreciar y amando el instante en donde se ponen los zapatos del otro y decir, ¿qué estará pensando esta mujer que está barriendo? Esa es una manera de encontrar cómo es la manera correcta de establecer una conexión. A nivel de estudios de mercado, ¿qué se hace? Aquí son estudios cualitativos, evidentemente. Lo que se hace mucho es sesiones de grupo. Sin embargo, las sesiones de grupo no se prestan para que haya este intercambio del que acabo de hablar, tan cercano de uno a uno. Entonces, también entrevistas uno a uno funciona. Ir al propio lugar, un antropológico en donde uno vaya a la casa, acompañe a las personas que van de compras. Ese tipo de estudio, a mí en lo personal, siempre es el que más me ha funcionado. Ir a un antropológico y acompañar a los compradores o a las compradoras de la casa. Estoy hablando obviamente esto se adapta a cualquier tipo digamos, de proyecto, ¿no? O sea, ya sea productos, causas o lo que sea que estemos haciendo.
Pero me gustan mucho los antropológicos porque uno va descubriendo en ello cosas que a lo mejor no se platican. Por ejemplo, alguna vez hicimos un antropológico muy relevante para Bodega Aurrera, tratando de entender clases bajas, cómo ahorran, en dónde ahorran, por qué ahorran. Y cuando uno entra a las casas y de repente ver que el closet, viven 5 o 6, que el closet es la cama, ¿no? Ahí están puestas la ropa, a lo mejor de la abuelita, que se baja cuando llega la noche. ¿Cómo se meten las cosas en el refrigerador? No se meten en tupperwares como nosotros a veces podemos hacer. Se mete el sartén completo, la olla completa. Y sin embargo, hay un paquete de 12 cloros, ¿no? De botellas de cloro debajo del lavadero. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué están comprando tanto de eso, de ese producto y no de otras cosas? ¿Por qué no compran galletas, por ejemplo? ¿Por qué no compran galletas cuando hay ofertas de galleta? ¿Por qué no? Por ejemplo, les voy a contar otro elemento que se puede entender en estos estudios antropológicos. Clase baja. Si tú compras galletas cuando están en oferta y tú perteneces a la clase baja, pero tienes hijos de 14 o 15 años, los niños de 14 o 15 años se van a comer todo lo que haya, da igual, lo que haya. Si la mamá compró 3 cajas de galletas, se las van a acabar. Y eso a lo mejor le hace un hueco al gasto. Entonces, mejor no comprar galletas, mejor compramos el cloro, ¿no? Las galletas hay que tener una cantidad de galletas reducidas. En fin, estoy hablando de elementos como muy emocionales que se desprenden de estudios antropológicos, que a mí en lo personal, en conjunción, un estudio antropológico en conjunción con algún tipo de sesión de grupo o un one-on-one, es lo que a mí mejor me ha funcionado para tratar de entender cómo se mueve el corazón del otro, dónde está, qué siente. Insisto, el anuncio, la comunicación se hace desde allá. Si eso siento, si eso pienso, es desde ahí que construyo yo el anuncio y que construyo el elemento de comunicación y lo traduzco para entregarlo de nuevo y poder tener esa conexión emocional. No sé si me expliqué, pero el movimiento es como bien simple. Tomo de la calle, tomo de las casas el elemento fundamental de comunicación, lo llevo a una oficina, lo convierto en comunicación con todos los elementos conectivos, emocionales, sensoriales necesarios y lo regreso para que conecte. Eso es como se hace la comunicación comercial, de allá, de afuera, hacia adentro, hacia afuera. Todos los que lo hacen al revés, todos los que empiezan escribiendo se equivocan, todos. Se están escribiendo a sí mismos y no están entendiendo. No están entendiendo lo que significa el guardadito para un ama de casa. No lo entienden. Si está construido de afuera para adentro. De adentro, perdón, para afuera. No están entendiendo. No sé si... Gracias. Muchas gracias a ti, Ana María. Tenemos otra pregunta del maestro Pablo Hernández. Textual dice, se dice que al comunicar podemos permanecer sin juicios de valor. Entonces, ¿cómo podemos transmitir la emoción sin esos juicios? Es que yo no sé si estaría de acuerdo con el enunciado de entrada. No sé si necesariamente haya un juicio de valor de salida. Traté de poner ejemplos para mostrar que la emoción siempre puede estar presente de alguna u otra manera. Y si el juicio de valor está, es que necesariamente... a lo mejor te estás refiriendo a una comunicación más académica que requiera ser más fría. Es un problema que yo siempre he tenido, déjenme decirles, en la academia. El problema que yo tengo es que a mí me parece que hay que conectar emocionalmente con el otro, siempre. Siempre, porque si no la comunicación no está funcionando. Entonces, yo creo que a lo mejor poder, como uno hace, ¿no? Poder poner a equiparar los dos sentimientos
las dos opiniones, poderlas poner al mismo nivel para que las emociones se encuentren. No sé, es una pregunta que para mí es bien complicada. Para mí la comunicación sin emoción, creo que lo traté de decir, la comunicación sin emoción se vuelve muy aburrida, se vuelve muy distante. Me parece que no cumple. De hecho, ¿quién era? No sé si alguien de aquí se acuerda de este filósofo griego que decía, digo, en aquel momento en donde además ni siquiera se escribía lo que se pensaba o la cátedra que se daba, porque pues eso era despreciar el pensamiento, ¿no? En donde uno tenía que recordarlo, y por eso no había escritos que recordaran las charlas o las lecturas o los aprendizajes que daban los grandes maestros, pero que en un momento dado, en alguna clave, en algún conocimiento clave, te daba una cachetada al alumno y decía, con eso te lo voy a hacer memorable. Ese va a ser el pegamento. Hay una emoción pegada al conocimiento. Nunca se te va a olvidar esto que te acabo de decir después de la cachetada que te acabo de dar. Yo no sé si sea verdad, porque nunca lo he buscado 1000 veces y no he encontrado jamás quien lo hacía. Debería de ser Sócrates, pero me parece, nunca lo he encontrado. Pero más allá de eso, me parece que lo que dice es cierto. Las emociones sí pegan 2 veces el conocimiento. Entonces, no me gusta la comunicación tan fría. Pero entiendo lo que dijiste. No sé, quizá hay que mantenerse en el centro y evitar los adjetivos. Cosa que a mí me cuesta mucho trabajo, como ya se habrán dado cuenta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de un estudiante, de Luis Lerma. La pregunta es, ¿cuál es el límite para comunicar con las emociones, pero sin desbordarlas? ¿O el objetivo siempre será desbordarlas? No, yo creo que en el momento en que tú desbordas emociones, estás poniendo las manos en algo muy delicado. O sea, sí es muy riesgoso. Desbordar emociones, uno no sabe dónde van a terminar. Es más, siempre que hablo de desbordamiento de emociones, lo decía fue desde antes de la pandemia, cuando empezó la tensión brutal de género en las redes sociales. La verdad de los encontronazos de género siempre han sido mucho más fuertes hacia las mujeres en redes sociales. En una de las investigaciones que hice, el 75% de las agresiones de lords y ladies, o sea, exhibiendo a ladies o tratando de golpear su reputación, siempre fue 75% contra las mujeres, 25% contra los hombres. Quizá tiene que ver con el hecho de que es palabra e imagen con lo que se agrede, y eso es más sensible. Las mujeres son más sensibles a ello. O sea, las mujeres puede ser más fácil que respondan a una pistola, como yo sé que varias amigas mías periodistas han recibido como imágenes de pistolas diciéndoles, no nos gusta lo que escribes, y una pistola. O sea, son tweets muy agresivos, pero siento que a lo mejor piensan, o por lo menos el que los hace piensa que las mujeres van a ser más, les va a preocupar más ese tipo de imágenes. Yo no creo que haya que desbordarse, pero lo que decía hace rato, eso hace como 2 años empezó este desbordamiento de emociones en redes, y lo que mi tesis ahí es que lo que se desborda en redes sociales se va a las calles. Y cuando se empezó a desbordar estos ataques muy explícitos hacia mujeres en redes sociales, lo que vimos fue que se bajó a las calles y se pintó por primera vez el ángel. Las mujeres llegaron a pintar el ángel. Eso es un desbordamiento. Para mí eso es un síntoma claro de un desbordamiento de tensión en redes,
de tensión tecnológica que baja hacia las calles. De hecho, ese año, creo que fue, no, es más, fue 2019, ese año hubo más enfrentamientos de todo tipo alrededor del mundo. Fueron alrededor de 120 enfrentamientos alrededor del mundo de tensiones en las calles que vienen de tensiones en las redes, digamos, emociones enfrentadas en las redes que se desbordaron hacia las calles, de todo tipo. No tiene que ser ni gobiernos neoliberales ni socialistas, era de todo lo que se estaba sucediendo que se desbordaba hacia las calles. A mí me parece que es muy peligroso. La polarización que estamos viendo en este momento y el desbordamiento de emociones que estamos viendo actualmente es muy peligroso y puede llegar a enfrentamientos físicos, en donde, como todos ya sabemos, la distancia entre el mundo online y el offline ya desapareció hace tiempo. Entonces, esta posibles efectos del online sobre el offline pues son cotidianos y pueden ser todavía más peligrosos. No es, en respuesta concreta, no sería lo que estuviéramos buscando. Lo que estamos buscando son el control de las emociones. Controlar las emociones, estimularlas, pero no desbordarlas. No llegar a un desbordamiento, que es, insisto, muy peligroso. Gracias, Ana María. Para cerrar ya esta ronda de preguntas, le cedemos la palabra a la maestra Iña. Iña, por favor, adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a la conferencia. Su trabajo siempre ha sido extraordinario, yo lo he seguido por muchos años. Me encanta que una persona que da clase, que trabaja la teoría, lo lleve a la práctica en la publicidad, eso es vital. Y lo que más me encanta es la parte sensible y humana que creo que siempre has mostrado en todos tus trabajos. Híjole, quisiera decirte tantas cosas y a veces hay gente que ves y que dices, ¿cómo no tengo una charla de café, no? con esa persona por varias cosas? Y una de las cuestiones ahí fundamentales es justamente la parte del signo y del símbolo y cómo tiene una correlación con la hermenéutica. Yo creo siempre, y es algo que dejo ver mucho y en las clases, que una de las razones donde vamos a trabajar siempre y que es vital es justo en el significante cuando se transforma en significado y que ese significado tiene que ver con mi interpretación. Y mi interpretación está ligada a la realidad, por eso este ejemplo que tú das de la escoba, del trapeador, es tan fundamental, ¿no? Porque así es, o sea, tenemos que ver ese exterior, esa realidad, cómo nos está llegando ese contexto, cómo lo percibimos nosotros, pero ahí está el significante, en eso estamos de acuerdo, pero cómo nos llega a cada uno y cómo interactuamos, ahí es donde está la fuerza, y justo esa fuerza genera adjetivos calificativos que, por supuesto, pueden ser adjetivos calificativos formales, y quizá otros muy informales porque salen de acá y a veces no salen de acá, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas a las que tenemos que estar preparando siempre a los comunicólogos es justamente esa observación, ese detalle, en qué momento se transforma en significado, ese significado que ya no está en la puerta ya de la semiótica, sino está más en el plano de lo hermenéutico, donde las interpretaciones son características no de una persona, sino de colectivos, de sociedades que están ligadas a la historia, a la antropología, en fin, ¿no? A la cultura, al arte, y que es ahí donde están las emociones y las sensaciones, y es donde se vuelven vitales en el campo de la comunicación, y por eso esta parte de mirar, de sentir, de sensorialmente estar conectados, porque ahí es donde está la comunicación vital, le diría yo, que tiene mucho de humana, pero también tiene mucho de académica y de teórica. Y bueno, pues mi pregunta ahora en torno a eso sería, ¿cómo vives la publicidad ahora con el transmedia, los storytelling, la narrativa transmediática? Es que de manera muy compleja, evidentemente, sobre todo porque hay demasiados elementos. Por eso es que traté de reducirlos y para todo el que estudie comunicación en este momento tratar de simplificar
de simplificar la mente. Así como cuando les iba poniendo el landscape de todas las herramientas de marketing que existen, que les digo, apuéstenle también a la intuición porque es bien difícil poder analizar toda la data que tenemos, se vuelve muy complicado, tienes que apostarle un poco a lo que eres. Así pasa igual con lo que estás diciendo en este momento. Es cada vez más complejo, o por lo menos eso parece. Por lo menos lo que parece es que cada vez es más complicado y que no voy a llegar al resumen de lo que tengo que hacer para comunicarme con el otro. Por eso lo que yo trato es de simplificar y simplificar y simplificar y decir, yo lo veo como la señora que está saliendo de su casa con la escoba. Así ella, doña Lupe, doña Tere, como quieran llamar, doña Tere que sale a barrer su zaguán. Yo lo veo así, de uno en uno. Y después de llegar a la conclusión de qué le quiero decir, qué es lo que nos hace, qué es lo relevante que le quiero decir, lo que estoy proponiendo, después le meto todos los elementos que tú quieras, ¿eh? Luego pienso si lo hago que también huela, luego pienso si también lo hago que se te acerque por otro lado. ¿Qué más pegamentos y curitas y engrudos le puedo poner? Todos lo que les puedas poner, se los voy a poner. Pero primero ten el corazón de lo que vas a decir. Primero hay que tener ese corazón para entender exactamente qué vas a decir en cualquier cosa, porque creo que le pasa por lo menos muy frecuentemente en mi gremio, pasa cada vez con mayor frecuencia, en que nos perdemos en toda la tecnología que tenemos y te llegan y te dicen de repente, es que yo ya puedo hacer que te hable el producto cuando tú camines, cuando estés cerca de él, que te diga tal cosa en el teléfono. Digo, ok, está bien, pero ¿qué vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿A qué tipo de gente? Regrésate pasos atrás. Antes de usar la herramienta, antes de usar la conexión, antes de encajar en la pared la clavija, pues tengamos claro qué es lo que vamos a decir. Mira, por ejemplo, los shampoos en este momento los puedes oler. Un shampoo lo podrías oler, puedes tocar hasta la textura ya. Hay mucho marketing sensorial que te ayuda a que tengas una experiencia como muy cercana con el producto. Pero les voy a contar déjenme contarles esta historia que me parece bien relevante. Vamos a suponer que tengo yo todo, absolutamente todo sobre el shampoo. Lo tengo clarísimo, ya tengo todo, toda la forma de comunicarlo. Pero déjenme contarles a una ama de casa tradicional que va por el supermercado y pasa y llega al pasillo de los shampoos. Y lo primero que va a ver en ese pasillo de los shampoos va a empezar a ver y dice, este es el que olí, sí, huele así, y lo abre y lo cierra y encuentra otro y luego hay uno con ceramidas y luego hay uno que mantiene el color y luego hay otro que mantiene las puntas y se queda horas. Las mujeres nos quedamos horas en esos pasillos discutiendo cuál será el mejor, no, porque además no, ya usé la semana pasada tal y además tengo la sensación de que debo de cambiarlo porque si no se va a acostumbrar el pelo, pero con un acondicionador lo va a tirar. Finalmente voy a poner ese shampoo. Voy a escoger el shampoo de 57 pesos, que va a ser muy caro para mi presupuesto, pero voy a poner ese shampoo porque me quiero dar ese gusto. Voy a ir después por todo el layout de la tienda. Esta mujer va a ir por todo el layout de la tienda y va a agarrar el papel de baño, las jergas, las escobas, las cubetas que necesita, el jabón que necesita, va a llegar a las pastas de dientes, va a escoger la pasta de dientes, el jabón, el cepillo de dientes, después se va a ir al pasillo de los pañales y ahí se va a detener otro ratito y va a decir, a ver, estos pañales están más caros, estos sí, estos no, híjoles, estos están carísimos, pero estos salen muy buenos, los otros luego se hacen bolas, y ya va, y escoge, llega la carne, ¿no? Llega la carne y dice, ay, esta carne le dice, oigan, a ver, ¿tiene de esta nueva que haya llegado? Señora, la acabamos de poner, no importa, pero es que, aunque ya no coma carne, ¿no? Y porque lo va a llevar para la familia, porque ella está a dieta, y ya nada más está comiendo avena con apio, eso es lo que ella come por el momento. Entonces va a compra la carne, compra el jitomate, el plátano, la cebolla, las peras, unas manzanas, 2 manzanas, un melón que está muy bueno, que se lo partieron, y entonces estaba bueno. Y finalmente llega a la caja y empieza a pasar todas las cosas del mandado.
y no le alcanza. ¿Qué va a dejar? Exacto, el shampoo. Y si eso tú lo sabes en este momento que me contestaste con los labios, lo sabes que va a dejar el shampoo. Tú lo sabes porque acabas de hacer, desde el principio hiciste una conexión con esa mujer. Y lo sabemos todas. Esa conexión fundamental emocional es la que tenemos desde el principio. Y lo que traté de reflejar con este ejemplo es que podemos haber tenido todos los elementos sensoriales del marketing más avanzado, que si llega a la caja, y eso no lo teníamos nosotras claro desde el principio, se va a quedar, ese shampoo se va a quedar en la caja. Entonces, tenemos que tener esta conexión antes. Esta conexión la tenemos que tener antes para que después entren todos los elementos que queramos. Son adicionales, pero el elemento fundamental es la conexión íntima, profunda, que entiende una mujer que está, o yo, o tú, que lo acabamos de decir, entendemos que esa mujer, por más que era el único producto que había comprado para ella, todos los demás eran para la familia, para toda la gente en la casa, para los niños, para el bebé. El único producto que se había comprado solo para ella, lo iba a dejar. Esa conexión emocional, ese entendimiento, lo tienes que tener antes de cualquier ejecución de comunicación que hagas. La carta que vas a mandar pidiendo una beca, la carta que vas a mandar pidiendo un trabajo, tienes que tener la conexión emocional con el que la va a leer antes de escribirla. Desde ahí hasta este ejemplo que acabo de poner. Muchas gracias, Ana María. No te despedimos todavía, vamos a cerrar esta parte y luego regresamos contigo para hacerte entrega virtual de la constancia de esta actividad. Damos la palabra entonces para cerrar al maestro Carlos. Muchas gracias. Ana María, con el corazón, un abrazo virtual. Gracias por ayudarnos a conectar hoy con parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, que por distintas razones en nuestra cultura, pues ponemos a un lado, ¿no? Sin embargo, en la vida nacional y en la vida, en el momento histórico que estamos viviendo, pues debemos tener pues claridad en el tema del manejo de las emociones. De corazón te damos las gracias. Seguramente has despertado en nosotros algunas emociones, ¿no? Y también has movido nuestra inteligencia y has inspirado la voluntad para determinarnos a trabajar en lo que estamos convencidos, en la búsqueda de la verdad y en un trabajo incesante por mejorar la calidad de nuestros seres queridos y mejorar las condiciones de nuestro país. Me gustaría que quienes nos acompañan el día de hoy pudieran poner en el chat, ya no alcanzamos a hacer el menti, pero que nos pusieran en el chat en una sola palabra, ¿qué les ha inspirado el día de hoy, Ana María? Ahí lo ponemos en el chat, también como un gesto de agradecimiento por este día. Y una recomendación especial también para linchamientos digitales. Nos hubiera encantado y esperemos que la vida nos dé espacio para el siguiente semestre poder hacer una presentación de tu libro aquí en Querétaro. Encantada, cuando digan. Muchas gracias, Ana María. Un fuerte abrazo para ti y mi eterno agradecimiento. Igualmente. Aquí hay algunas palabras que han inspirado tu intervención. Emoción, proyección, pegamento, interés, empatía, simpatía, análisis, humanidad. Bueno, pues un torrente de emociones, Ana María. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Fer, te cedo la palabra. Claro que sí, doctora. Estoy proyectando en este momento la constancia. Perfecto. Para finalizar,
La Universidad de Nuevo Querétaro y la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento otorga a nuestra invitada como muestra de agradecimiento de parte de toda la comunidad universitaria una constancia de participación por impartir la conferencia magistral. Muchas gracias.